Hola, buen día amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá andamos queriendo ponernos al día un poquito con las cosas que uno no hace en el año porque no hay tiempo o no sean las condiciones o lo que fuera. Y nada, me quedan eh, por lo menos 20, 30 plantas a las cuales debería cambiarles el sustrato, más que nada para incorporar un poquito el tema de las piedritas de diatomita que me están dando bastante buen resultado como parte del sustrato. No hablo para prevenir plagas ni para nada raro, simplemente como un elemento más en el sustrato, al menos me está dando muy buen resultado. El sustrato se queda más flojo, de hecho les muestro un poquito. El otro día alguien me preguntaba, les muestro acá el sustrato como está. Eh, Les cuento más que nada porque sé que hay gente que por ahí ve un video, otros anteriores no los ve y como quien dice el público se va renovando. Entonces yo estoy utilizando diatomita, en este caso la diatomita que yo uso es de esta marca, ¿ok? Es una marca, no sé si local o no, pero es de lo más económico que hay, creo que cuesta $1 los 4 decímetros cúbicos, que son más o menos 3 kilos o una cosa así. Eh, es lo más económico que hay, no tiene perfumes, no tiene nada, nada, nada que no sea diatomita pura. ¿Ok? En sí el elemento, una vez que ahí se ve claramente, eh, cuanto más económica sea, es más la chance de que estén obteniendo la diatomita sin ningún agrado, porque agregarle cosas haría que el precio se eleve. Cuanto más barata normalmente, menos cosas, menos ingredientes tiene, eh, más puro va a ser. Entonces, el sustrato lo hago. Y acá vamos a aclarar algo que por ahí yo nunca lo puse. Yo nunca me di el pH del sustrato, no tengo idea de qué pH tiene, pero yo ya no uso tierra común ni tierra de plantas o de cactus o lo que fuera. Yo lo que compro es un grow mix, eh, un mix que prepara un fabricante, el cual tiene turba rubia, está hecho a base de turba. Tiene un poquito. Ahora tendría que abrir una bolsa y es un despelote. Pero es turba rubia y tiene perlita. Ese es el mix que tiene. Debe tener un 10% o un 5% de perlita y el resto es turba. La turba, por su procedencia, tiene que ser con un pH levemente ácido. Si bien no es lo mismo que por ahí la resaca de pino o algunos elementos que son más ácidos, la turba algo de acidez debe tener. Más que nada por ser de origen vegetal y en la condición en la que se presenta tiene más chances de ser ácido que ser alcalino. No creo que sea neutro. Cuando hablamos de un pH neutro hablamos de un pH 7. ¿Okay? Cuando es por debajo de 7 es ácido y cuando hablamos de pH por encima de 7 son pH alcalinos. Cuando hablamos de pH alcalinos, lo que tienen es una mayor concentración de carbonatos. ¿Okay? Los carbonatos hacen que la alcalinidad, es decir, la dureza, eleve el potencial de oxidación. El potencial de oxidación es el pH. Eh, entonces, tomando como base el hecho de que yo uso esta turba y que tiene un leve eh, potencial a ser un poquito más ácido, lo que hago es con la piedrita de diatomeas, como esta piedra, si uno ya el hecho de que sea blanca, ya hace entender que tiene algo de calcio tiene. Se supone que es una alga fosilizada. Si está fosilizada, tiene que la fosilización se hace producto del aporte natural que hay en el ambiente de calcio y por lo general vienen de orígenes marinos o eh, tienen calcio. Y lo que van a hacer es alcalinizar el agua que esté en contacto con ellos o en este caso el sustrato. Entonces, al tener un sustrato como la turba que es levemente ácido, si yo le aporto un poco de eh, piedritas de estas que lo que hacen es alcalinizar, es como que se equilibra un poquito el tema del pH.
¿ok? Entiendo que este es el motivo por el cual usar turba con esto hace que las plantas anden lo más bien. Por otro lado, lo que le aporto es lo que tenga, ¿ok? Si tengo piedritas tipo grava, las de acuario, por ejemplo, o que es arena de río gruesa, bueno, le aporto piedritas esas. Si tengo piedra volcánica, le aporto piedra volcánica. Todo aquello, si tengo carbonilla, es decir, el carbón molido, el que se usa para las parrillas cuando uno hace comidas, que acá hay un pedacito. En esta gran humedad, es decir, yo lo muelo hasta lograr esto. Lo agrego también. Todo aquello que aporte algo, se lo vamos a agregar. La parte orgánica, es decir, aquella parte que se va a descomponer y que va a dar aportes, es decir, va a dar nutrientes, lo agrego en este caso usando humus de lombriz. ¿Ok? Yo no me busco nada particular. Uso, a ver, perdón, este de acá, de la marca Terra Fértil. Pero no es que busco una marca particular o busco algo, no. El primero que encuentre, si es casero, si es de marca, ese es el que voy a utilizar. En este caso, el humus de lombriz está hecho de como hojitas y demás. Está un procesado que se supone que va generando la lombriz al descomponer la materia orgánica. ¿Ok? Esa es la parte orgánica que yo agrego y que normalmente agrego en un 15-20%. Si agrego más es porque la planta es una planta que tenga un requerimiento específico, si no, normalmente para lo que es cactus, para lo que es suculentas, litops, jaguartias, uso el mismo sustrato. Y acá vamos a otro tema que poco se dice, que es conocer el sustrato, aprender a trabajar con el sustrato. ¿Okay? En la medida que ustedes vayan, esto es una prueba y error, ¿no? Pero en la medida que ustedes van usando el sustrato, es decir, van a ir viendo cómo la planta se desarrolla, cómo genera sistema radicular, cómo se comporta con el agua, con el clima que ustedes tienen en su ambiente, van a ir sabiendo cuándo regar, cómo regar, cuánto regar, ¿okay? Si necesita o no necesita de otros elementos como ser, no sé, ay, no me sale la palabra, fertilizantes, qué tipo de fertilizantes se necesitan, eso se los va a decir el sustrato. Normalmente el sustrato que utilizamos es pobre, ¿okay? Tiene poca cantidad de nutrientes. Igual hay sales minerales y demás que la planta utiliza para su desarrollo. Pero vamos a necesitar con el tiempo ir aportando algunas cosas. De ahí que uno con cada tanto lo que hace es le echa un poquito de algún tipo de fertilizantes. Los fertilizantes son en base a 3 elementos, que es nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Okay? Cada uno de estos 3 elementos que están presentes en el sustrato va a hacer que la planta tenga algún efecto. Van a provocar efectos en las plantas. El nitrógeno, por ejemplo, va a favorecer el crecimiento, el potasio favorece a la floración y el fósforo, por lo general, favorece a el tejido que sea un poco más resistente, que sea más tolerante a plagas y otras cosas. La combinación de estos 3 elementos es lo que hace que el sustrato sea más para crecimiento o más para floración o lo que fuera. Entonces uno tiene que ir jugando un poquito. Yo normalmente ya en algún momento se los mostré, si no les voy a dejar una foto y no lo tengo a mano, si no se los mostraría. Estoy buscando. Ya sé que tengo uno. Denme un segundo. Yo utilizo el de esta marca, que en realidad el color, ya se los mostré en otra foto, es un color violeta. Se ve que con el sol se fue decolorando. En este caso es 0918. ¿Qué quiere decir? Que va a tener, si uno mira acá las especificaciones, no sé si se llega a leer, 0 sería la parte de nitrógeno. Es decir, este fertilizante no tiene nitrógeno, por lo cual no aporta ningún elemento para el desarrollo, para el crecimiento.
¿ok? Se supone que eso lo va a obtener de el nitrógeno del agua, el nitrógeno que hay disuelto en las sales, en la tierra y en la parte orgánica. ¿Ok? Sí, lo que va a aportar esto es un 9%, de ahí el 9 y 18, y un 18%, un 9 de fósforo, es decir, para los tejidos y para que sea un poquito más resistente, y un 18 para lo que sería floración. Les vuelvo a mostrar. De esto, eso tiene una tapita que tiene 5 mililitros. ¿Okay? Lo que yo hago es, para un riego de todas las plantas, cuando yo riego por inversión, uso 2 tapitas. Si no uso nada, dura mucho. Es caro, pero dura mucho. Y después hay que entender otra cosa. Si uno lo que está haciendo es aportar, con el riego en este caso, algunos nutrientes que no van a ser todos aprovechados instantáneamente. Es decir, yo la misma planta voy, la coloco sin fertilizante, la fertilizo, al día siguiente no va a tener ningún cambio. Y puede que pasen meses y no tengamos ningún cambio, que si comparamos con una planta que nunca tuvo fertilización, y probablemente no tengamos mucha variación, pero la poquita variación que hay es positiva. ¿Okay? La idea es también hacer uso inteligente de los elementos. Si yo no le aporto nada al sustrato, ¿qué me va a pasar? El sustrato se va a gastar y la planta en algún momento va a marcar signos de que le están faltando o está carente de nutrientes o de cosas. Entonces lo que voy haciendo es complementar un poquitito, le voy agregando, y lo que hago es que el sustrato rinda más. Esto mismo pasa en la naturaleza de manera natural, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir? En la naturaleza llueve. El agua de lluvia, dicen todo el mundo que el agua de lluvia es mejor. Sí, es mejor porque trae sales disueltas y elementos que va arrastrando, ¿okay?, de otros lugares. Pero además, en la naturaleza no hay nadie que esté barriendo ni sacando hojitas, ni así. Todo lo que cae en el lugar se pudre en el lugar y se descompone. Y eso que se descompone lo que hace es vuelve a su origen. ¿Okay? Si la planta que se pudrió y la hoja que se está agotando se seca y demás, lo que van a quedar ahí son los nutrientes, es decir, aquellas sales que se usaron en su momento, bueno, ahora se vuelven a aportar, ¿okay?, por ahí en menor cantidad, pero vuelven a aportarse nuevamente, y es un ciclo donde la planta toma los nutrientes del suelo, desarrolla, incorpora esos nutrientes y cuando se muere los devuelve. Entonces es un ciclo. Como ese ciclo acá nosotros no lo tenemos, porque la planta por lo general no tiene las hojitas que nosotros tenemos el hábito de ir limpiando de la planta, la maceta y demás, entonces el sustrato se consume y nunca tiene nada que le aporte. Por eso necesitamos aportar un poquito de fertilizante con los elementos que son necesarios. Me fui por las ramas, como es costumbre, 13 minutos ya hablando y no hice nada. Entonces, el sustrato van a tener que jugar, ¿ok? Es jugar, probar, conocerlo. Esto van a renegar al principio. Tienen que buscar cosas. El sustrato, por lo general, más allá de que se apelmase o no se apelmase, que sea drenante, que no sea, lo que tienen que ir es conociéndolo, ¿ok? Un sustrato que es más drenante me va a exigir que riegue con mayor frecuencia. Un sustrato que tiene más parte orgánica no necesariamente tiene que ser menos drenante. Hay elementos orgánicos que son drenantes. Entonces uno tiene que ir jugando con las cosas que va encontrando como para darle a la planta lo mejor que necesite, y sobre todo aprender a cómo trabaja ese sustrato en la maceta que nosotros ponemos, en el lugar que nosotros ponemos, con la planta que tenemos. ¿Por qué? Porque esta planta consume, con su sistema radicular, determinada cantidad de elementos, determinada cantidad de agua en determinado tiempo. ¿Okay? Otra planta por ahí, en el mismo lugar, al lado de esta, con el mismo sistema radicular, por ahí consume la mitad o consume otra cosa. Entonces, hay que ir probando, viendo, y prueba y error. Básicamente todas más o menos necesitan algo parecido. Así que cuando descubren
cómo es el sustrato en su microclima, probablemente hayan descubierto cómo funciona para todas las plantas por igual. ¿Ok? Puede que haya algunas, yo acá tengo, por ejemplo, una que vería la Compton Carousel, que necesitaba, porque la planta es un híbrido de no sé qué variedad, que es más propenso a tener sustratos más ácidos. Bueno, ahí traté de ajustar un poquito el sustrato como para poder regular, pero al principio la forma de hacerlo era agregándole más agua. Yo pensaba que la planta en realidad necesitaba más agua, pero no, lo que necesitaba era otro tipo de sustrato. Entonces uno tiene que ir después con el tiempo afinando y ajustando para cada planta, y listo, es básico. Después es cuestión de mantenerlas hidratadas. ¿Ok? Que eso es otro tema aparte, que yo veo el estrés o qué sé yo. En esta época de calor es tan intenso, veo gente que mantiene sus plantas deshidratadas porque no las quiere regar. El tema pasa también por la cantidad de plantas que uno tiene. Cuando vos tenés 5 plantas las cosas se hacen de una manera, cuando tenés 500 plantas se hacen de otra manera. ¿Por qué? Porque con 500 plantas no te vas a tomar el tiempo de hacer X cosa que con 5 plantas por ahí lo haces. Videos atrás les comenté, cuando se riega, al menos con las suculentas, las que tienen follaje, hojas, yo las hojas no las mojo. Estas plantas son muy sensibles, por decirlo de alguna manera, y si las mojas con el tiempo, con el sol, las agarra un rayito, un calor, un poquito, ¡pum!, aparece el hongo. ¿Ok? Entonces, si no las mojas, ¿vas a evitarlo? No, no lo evitas, pero reducís las posibilidades de que te aparezca. Entonces, cuanto menos aparece, mejor está, porque menos problemas tenemos. Pero en verano, ¿cómo haces? Con el calor y demás. Yo riego por inmersión. Riego menos cantidad de veces, sí, es obvio. Porque aparte es intolerable el estar acá regando a las 6 de la tarde, porque hace un calor de aquellos. Pero sigo agregando agua, porque la planta lo necesita. No está bueno que la planta pase por un proceso de deshidratación que no se justifica. ¿Ok? La planta sana, una planta hidratada, una planta en buen estado, va a ser más fuerte y va a tolerar mejor cualquier tipo de ataque de cualquier tipo de plaga, que si la misma está deshidratada, por ende estresada. Entonces, en verano hay que regar. Lo que hay que cambiar es la forma de regar. Rieguen, prueben de regar por inmersión. Inmersión es simplemente agarran un vaso o algo, sumergen hasta el borde de la maceta, la sumergen en agua y la dejan un rato. Por capilaridad se va a ir subiendo y se va a ir llenando la maceta con agua. Sacan, escurren, la parte de arriba no se tocó con agua, está seca, lo dejan y no hay problema. Si lo hacen de noche, mejor. Y si el ambiente está bien ventilado, muchísimo mejor. Yo mientras voy a ir empezando a plantar esta, porque si no, hablo y no vemos nada. Entonces, en verano hay que regar. ¿Ok? El tema es cómo regamos para evitar problemas. ¿Ok? Sabemos que si regamos con manguera y... Bueno, a ver, también hay que entender otra cosa. A veces, no sé si es la vida que nos lleva a esto, pero a veces hay procesos que voy a regar. Entonces tengo que 450 plantas regarlas todas juntas. No, ¿por qué? Si nadie nos apura. Regamos 100 plantas un día, 50 plantas el otro día, y así vamos sectorizando y de esa manera no nos matamos, porque la verdad que si bien es fácil, no es ninguna tarea ardua. Estoy sacando las piedritas porque como no las utilizo más en el sustrato, las junto para después usarlas como decoración en las jawortias o en alguna otra. Igual hay algunas chiquititas que las dejo. Entonces, rieguen por partes. Hoy riego un pedacito, mañana riego otro, pasado por ahí no riego, el otro día riego una parte. Y de esa manera le dan el tiempo que merece cada planta para poder darle lo que justamente
están necesitando, que es agua, que es hidratarse, ¿ok? Háganlo por la tarde, convenientemente, porque nos da toda la noche para que la planta evapore o elimine el exceso, si es que existe exceso. Con los sustratos, como estuvimos hablando, difícilmente tengamos exceso de agua, es decir, encharcamiento. Probablemente el sustrato se mantenga húmedo, pero se evapore bastante rápido. Y nada, rieguen las plantas en verano, hidrátenlas, es decir, búsquenle la vuelta, ¿ok? Uno necesita salir a la calle, pero uno no sale con un abrigo, uno va buscando la ropa en la medida que va necesitando de acuerdo al clima que hay afuera. Con las plantas es lo mismo, uno necesita regar, bueno, buscamos las condiciones y la forma de que minimizar las cosas que van a pasar. Yo les aseguro que en el verano, que uno tiene bajas porque el calor es muy fuerte, porque esto, aquello y lo otro, seguramente van a tener menos bajas si las plantas están fuertes que si las plantas están estresadas por falta de riego. Es decir, pónganle que se les va a morir alguna planta porque están regando, bueno, seguramente se le van a morir más plantas si no riegan. Igual es una afirmación que hago, pero basado en experiencia, no porque tenga porque sea científico ni nada, ¿ok? Busquen o piensen cómo es miren qué buen sistema radicular que tiene. Yo lo que noté, esto no lo conseguí más, ¿ok? Pero si lo consiguen está buenísimo. Acá, en este sustrato, esto obviamente lo voy a reutilizar porque está perfecto. Todo lo que está ahí es pometina, que le llaman tipo grano de arroz, es más chiquito. Esta pometina, todas las plantas que he enganchado con esto, están con un sistema radicular excelente. Me imagino que, lástima que no lo consigo más, pero que para el desarrollo de raíces es buenísimo. Perdón. Eso vengo notando, es decir, en las plantas que voy sacando y tienen este sustrato, los sistemas están buenísimos. Es casualidad y no creo, pero la verdad que es una pena que ya no lo consiga más. Es decir, antiguamente había una marca que los traía, me contacté con ellos en algún momento, pero eran de otra. Si yo estoy en zona sur, ellos creo que eran de zona oeste o zona norte, y no se conseguía, y después terminó siendo un sustrato caro y nada, pero valía la pena. Si hoy lo conseguiría, lo usaría nuevamente. Y bueno, y acá lo que hice fue agregué todo ese sustrato, mezclo y ya tengo el sustrato para utilizar. ¿Qué pasa? Yo acá agregué más o menos una parte de sustrato usado. Bueno, le agrego un poco más de diatomita para compensar y le agrego un puñadito de humus. No es mucho, pero ese poquito compensa y aporta parte de lo que va necesitando. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a usar para sembrar la planta. Vuelvo a utilizar la maceta porque en realidad al sacarle la parte que yo usaba de piedras drenantes, yo no las uso más. Voy a tener que la maceta, que antes medía 8 centímetros, si antes estaba ocupando 8 centímetros, ahora voy a tener 2 centímetros más que lo puedo aprovechar para raíces. Aparte la planta no está tan grande como para merecer ir a otra. Bueno, a ver, vamos a darle lugar así podemos verlo bien. Procuro meter todo el sistema radicular adentro. Ahora es cuestión de ir llenando por los costados. Esta bandejita que uso seguramente la mayoría la conoce, pero son los platos que usan para macetas no sé, de esas plantas que son tipo de interior y demás, que necesitan mantener más la humedad. Bueno, esas bandejitas son estas de plástico, están buenísimas para laburar.
Bueno, acá como el sistema radicular es muy grande, yo lo que tengo que hacer es ir golpeando para que se meta el sustrato entre las raíces. Siempre con cierto grado de delicadez. ¿Okay? Lo que buscamos es que se vaya mezclando la raíz con el mismo sustrato. Y luego completamos el faltante. En este caso voy a esperar por lo menos una semana, 10 días antes de volver a regar. No vale la pena mojarlo ya, salvo que la planta esté deshidratada. Yo procuro hidratarla, esperar 4 o 5 días y después hacer este trabajo para que la planta aguante, me dé tiempo a que se cicatrice bien si se rompe alguna raíz o lo que fuera, antes de tener la necesidad de regarlas. Así que bueno, cuéntenme qué opinan de lo que les acabo de comentar. Por ahí puede ser un disparate, puede ser tranquilamente, yo no tengo la palabra. Denme un segundo. Bueno, acá estoy de vuelta. Pasa justo en los barrios en Buenos Aires. Hay por tradición que a veces pasan unas camionetitas y la gente lo que hace, hay señores que compran artículos viejos y demás, y bueno, pero tienen un parlante y se escucha, es muy típico de los barrios en la provincia de Buenos Aires, en la parte metropolitana. Y nada, pasan y si uno está grabando se escucha todo. Así que bueno, ahí está, ya le cambiamos el sustrato. Esta planta la verdad que no dice mucho, pero puede llegar a decir todo. ¿Por qué? Porque esas marcas que están acá, incluso ahí ya tiene prácticamente, de un lado sí, pero del otro lado tiene como si fuese un gajo marcado. Es probable que con el tiempo termine siendo un Astrophytum myriostigma Kiko nudum. Nudum porque bueno, no se los presente, ¿no? Esto es un myriostigma. Myriostigmas son los que tienen esta forma así tipo gorrito. ¿Vieron lo de los gorros del Papa? Que de ahí reciben el nombre. Bueno, son Astrophytum, myriostigma, nudum porque no tienen estigmas. Los estigmas son los puntitos chititos blancos que le dan esa textura particular. Y probablemente se convierta en Kiko porque Kiko es aquellos que tienen cada uno de sus gajos se va cortando transversalmente. ¿Okay? Acá las marcas es como que tienen su genética algo, porque de hecho, bueno, acá está marcando parte de eso, pero bueno, vamos a ver si se marca bien y se desarrolla. Así que nada, espero les parezca interesante, al menos entretenido. Después si sacan algo útil, genial. Y acá seguimos, con calor, con unos 35 grados a las 11 de la mañana, pero disfrutando de esto. Cualquier cosa que quieran comentar, me escriben un comentario. Okay, si hay alguno que se quiera suscribir, bienvenido. Así que bueno, les mando un abrazo grande, cuídense, nos vemos en el próximo. Calculo que va a ser en alguno de estos días porque hay algo así cortito como para... Porque ya no sé qué subirles, pero algo vamos a encontrar. Tengan buena semana.